Hechos 18, del 24 al 28, el tema es Apolos predica en Éfeso. Vamos a leer juntos la palabra del Señor. Hechos 18, del 24 al 28. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Siéntese, por favor. Quizás si usted ya ha leído el libro de los Hechos, como hemos citado en muchas ocasiones, es un modelo de lo que debe ser una iglesia. Y aunque estamos a 2000 años de distancia, y aunque estamos a miles de kilómetros también de distancia de Jerusalén, la Tierra Santa, finalmente hay principios que se aplican también a nuestro ministerio. La iglesia necesitamos atender muy bien las cosas que el libro aprueba para que las podamos imitar, pero también tenemos que ver lo que el libro señala como errores que necesitamos también ya no seguir cometiendo nosotros. Y hablando hoy de un nuevo ministerio, tendríamos que decir que en una iglesia un nuevo ministerio siempre tiene que ser una bendición, siempre, porque hay ocasiones en que entre nosotros hay ciertos celos, ¿no? Es muy humano que no tengamos mucha confianza en la gente que va llegando nueva a la iglesia, o que quizá no estemos de acuerdo con el estilo o con algunas formas de servir al Señor, pero necesitamos aprender que las iglesias que se fortalecen tienen que recibir nuevos ministerios. Necesitamos estar abiertos a otra generación, a otros estilos, a otras personas, porque a veces hay un apego a cierto hermano o a cierto maestro o cierto misionero, y eso limita que estemos dispuestos a aprender de otros. Y Apolos es un caso muy especial, porque dice la palabra de Dios que bueno, pues ya estaba muy establecida la iglesia. En Jerusalén usted podrá ver que ya estaban nada menos que Pedro, ya habían matado a Jacobo, pero estaba Juan, y estaban otros 8 o 9 apóstoles ahí al frente de la iglesia, y estaba creciendo mucho. En Antioquía también se había fortalecido mucho la obra, y nada menos que con Pablo y con Bernabé hubo una gran enseñanza, y ahí nacen las misiones mundiales, según Hechos 13, ¿no? Y podemos ver que varias iglesias estaban siendo bendecidas o fortalecidas, pero también podemos notar que hay otros ministerios que van surgiendo. Si usted lee las cartas de Juan y el libro de Apocalipsis, Juan abarca otros ministerios, exactamente abarcó esta parte de Asia, donde estaban las 7 iglesias, de las cuales la primera es Éfeso. Y entonces están surgiendo los ministerios en Éfeso. Cuando ya Pablo había estado ahí ministrando, iba a ir también el apóstol Juan a Éfeso, pero llega un joven llamado Apolos. Por eso decimos, nadie está de más. Aunque ya haya predicadores o misioneros, la gente que quiera llegar a trabajar tiene que ser bienvenida. Pero Apolos tiene varias características, ¿no? Dice que él llegó a ser muy importante en Corinto. Allá en 1 Corintios 1, versículos 12 y 3 y 4, dice que Apolos estaba apoyando a la iglesia de los corintios. Entonces llegó a ser un gran ministro dentro de lo que es la iglesia de Corinto. Y él está predicando con mucha vehemencia, es un hombre muy elocuente. Pero no llegó a ser un predicador de la noche a la mañana. Hizo falta que alguien le corrigiera. También hoy tenemos que hablar mucho de que nos tienen que corregir a nosotros. Si usted quiere servir a Dios, tiene que ser corregido. No hay vuelta de hoja. Así como cuando pedimos a Dios que nos use más, a veces vienen crisis, vienen demandas, viene sufrimiento, pero eso hace que crezcamos, ¿no? Hay por ahí un pastor muy sabio que dice, el sufrimiento es parte de nuestro llamamiento. ¿Qué le parece? El sufrimiento es parte.
porque hoy la iglesia, pues que todo lo acomoda, nada más nos gusta lo bonito, nos gusta lo que es agradable, nos gusta la salud, la prosperidad, y esa es una parte del plan de Dios, pero hay otra parte del plan de Dios, donde a veces hay necesidades, hay enfermedades, hay escasez económica, hay problemas, y ahí Dios nos forma. Entonces, siempre que usted le diga a Dios, Señor, fórmame, yo quiero servirte, van a venir situaciones muy bonitas, como el servicio, el ministerio, pero también tienen que venir problemas. Entonces, Apolos es un ejemplo de servicio, llegó a ser un gran servidor, pero no faltaron las crisis, no faltó la formación. También dice que llegó a ser tan importante que lo comparaban con Pedro y con Pablo. Fíjese, a la gente le encanta el partidismo, ¿no? Decimos, a mí me gusta mucho este predicador, a mí me gusta mucho este maestro, pero somos un cuerpo. La buena noticia es que no es de un hombre o de una mujer. Aunque hoy tengamos hombres y mujeres muy destacados a nivel mundial en la iglesia, ellos hacen su labor, pero la iglesia es mucho más que esas personas. Y aunque esos grandes predicadores o pastores no sean nuestro predicador o nuestro pastor, nosotros también tenemos la bendición de ser parte de la obra de Dios y aprender de otros maestros, aprender de otros siervos de Dios que están con nosotros. Pero la gente a veces sí prefiere a ciertas personas, ¿no? Algunos decían, bueno, a mí me gusta mucho Pedro, el primer apóstol, porque estuvo con Cristo, porque es efusivo, porque es un hombre de mucho fuego en el Espíritu Santo, y me gusta Pedro. A otros le gustaba Pablo, que era muy intelectual, un escritor, un teólogo de los mejores que han existido en la iglesia, y les gustaba ese tipo de ministro. Y a otros les empezaba a gustar Apolos, un judío que había nacido en Egipto, y dice que es muy vehemente, él era muy efusivo, muy elocuente. Entonces, hermano, ese tipo de cualidades en el ministerio son características que Dios pone en los servidores, pero no debemos de preferir nada más a uno. Tenemos que ser bendecidos con las cualidades y con los defectos de todos, porque todos los siervos de Dios tienen cualidades y tienen defectos, todos. Solo que ustedes, los que no ven televisión, les ve las puras virtudes, pero cuando está uno en las iglesias y ve situaciones, percibimos otras situaciones que se necesitan corregir. Entonces, algunos decían, Apolos, este hombre tan vehemente, tan elocuente, poderoso en las escrituras, nos gusta como siervo de Dios. En otras ocasiones también dice que Pablo tuvo mucha relación con Apolos. Dice que Pablo lo recomendó para que lo recibieran en otra iglesia. Hoy también vamos a hablar de lo importante que es recomendar a alguien cuando se va de nuestra iglesia. Lo correcto es que la gente se va de nuestra iglesia por una situación de distancia o de trabajo o de cualquier situación personal, pero que se va a ir a servir a otra congregación, y no que nosotros nos quedemos enojados. Claro que no nos gusta que se vaya nadie. Si usted es un cristiano sano, no tiene que gustarle que nadie se vaya, a menos que usted esté enfermo y quiera que la gente se vaya de la iglesia, ¿no? Ahora, quien se va de la iglesia tiene que irse por la puerta. Ya sabe, no llevarse ni un congregante bajo ninguna razón, y tampoco afectar a la iglesia ni causar una división. Esto no debe de hacerse. Y qué bueno es que le pudiéramos dar una carta de recomendación a la persona que se va a otra iglesia. De hecho, sí lo hacemos, ¿verdad? Hay cartas pastorales. Cuando una persona se va de una iglesia y se va a otra congregación y lo pide, el pastor que está perdiendo a ese miembro hace una carta y dice, pues yo recomiendo al hermano. Alguien puede decir, recomiendo al hermano que aquí nos sirvió como maestro, como predicador, como evangelista, lo recomendamos. Y la persona que lo recibe lo lee y habla con la persona y le dice, bienvenido. Ese es el orden, ¿no? Y hoy vamos a ver eso exactamente con Apolos. A este gran predicador le hizo falta que alguien le diera una carta de recomendación. Entonces, vamos a hablar en este momento de dos ministerios en la iglesia, dos ministerios que además tienen que ser complementarios. ¿Sabe que ningún ministerio solo puede funcionar en la iglesia? Ninguna persona solita, con todo lo que Dios le ha dado, con toda la experiencia, con todo el fruto que tiene, ningún hombre ni ninguna mujer puede hacer solo la obra de Dios. Porque el plan de Dios es que somos un cuerpo, y en el cuerpo tenemos órganos muy diferentes, pero que todos colaboran para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces es muy importante complementarnos. Si usted quiere servir al Señor y madurar, va a aprender que somos muy diferentes, y que hay ocasiones en que usted invita a alguien a un ministerio, dice, no, pues yo no tengo ese perfil, discúlpeme, y uno se siente muy lastimado, ¿no? Dice, no me quisieron apoyar. Bueno, es que esta persona no tiene el perfil, pero Dios en la iglesia pone a otros que sí tienen el perfil. Y también sucede la sorpresa
de que no pensamos que alguien nos pueda ayudar y Dios pone en su corazón, ayúdanos en el ministerio. Y son inesperados, como Apolos era inesperado, pero pueden ser de bendición. Entonces, el primer ministerio es predicación. Predicación. Ya recordamos, el libro de los Hechos habla mucho, dos ministerios principales en la iglesia son predicación y enseñanza. Predicación es proclamación, es estar hablando la palabra de Dios de manera que animemos a los hermanos, que edifiquemos, que exhortemos, que consolemos. Se requiere una habilidad para hablar en público. No todos tenemos esa habilidad. De hecho, algunos cuando nos ponen a hablar en público nos ponemos un poco nerviosos o empezamos a tener ahí problemas para exponer un tema. Pero hay quienes Dios les da el don y ellos estudian y se preparan para ser buenos predicadores. Y el otro ministerio es la enseñanza. Estar discipulando a la gente desde los que se convierten a Cristo hasta los que llevan años. En la iglesia siempre necesitamos maestros. Todos necesitamos a alguien que nos enseñe y todos también requerimos a alguien a quien enseñar. Entonces son dos ministerios importantes, predicación y enseñanza. Hoy vamos a hablar de la predicación. Dice ahí versículo 24 que llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. De aquí sacamos un principio. Toda persona tiene talentos para servir a Dios. Ya estaba Pedro, ya estaba Pablo, ya estaban los otros 11 apóstoles y otros ministros también allí, pero Dios añade gente nueva. Entonces, lo que usted es como persona, las habilidades, su carrera, su perfil, su vocación, lo que usted hace falta en la iglesia. Porque no todos tenemos la habilidad que usted tiene, no todos tenemos el corazón que usted tiene, pero usted tiene que poner ese talento para sumarlo a la iglesia. Entonces, Dios llamó a un hombre diferente. Y dice aquí que este era un judío nacido en Alejandría. Alejandría fue capital de Egipto hace muchos años. Y se dice también que allí hubo una de las primeras bibliotecas del mundo. Había un espacio con más de 3,000 libros, hace 4,000 años allí. Entonces imagínense, desde Moisés y otros más que estaban en esa zona, tenían que ir a ese lugar los intelectuales a estudiar geometría, aritmética, idioma, historia. Eso es lo que se estudiaba allí, pero era gente intelectual en Alejandría. Entonces Apolos viene de una ciudad intelectual. Otra situación con él es que tiene una mezcla. Él de nacimiento es judío, pero tuvo que nacer en la capital de Egipto. Entonces hay un problema ahí cultural o racial. Él tuvo que decidirse a dejar todo lo egipcio a un lado y tomar lo judío. Pero después de ser judío, se convirtió a Cristo. Entonces, Dios va cambiando nuestra vida. No somos producto terminado. Dios nos está cambiando, está añadiendo circunstancias a nuestra vida. Ahora, dice aquí la palabra que era llamado Apolos. Y Apolos es una raíz griega del dios Apolo, ¿recuerdan? Entonces, hay una influencia cultural de Alejandría, de los griegos, de los judíos, y es un hombre que tiene un carácter. Era vehemente, era un orador, era elocuente. Entonces, todo lo que nosotros somos, Dios lo puede usar. Un predicador tiene que ser elocuente. ¿A qué le suena elocuente? Que habla, ¿no? Que habla con habilidad, que habla de manera que motiva a la gente. Entonces, un predicador sí tiene que ser elocuente. Si yo no soy elocuente, es posible que no sea mi ministerio principal, tal vez tenga otros ministerios, pero un predicador tiene que hablar con entusiasmo, tiene que convencer, tiene que tener habilidad. Entonces, él tenía ese ánimo de hablar, ya que era cristiano, hablaba de Cristo. Entonces, es un hombre elocuente. Una cualidad importantísima, dice, poderoso en las Escrituras. O sea, conocía el Antiguo Testamento perfectamente. En la sinagoga allá en Alejandría había estudiado con maestros y conocía la palabra de Dios. Si usted quiere hacer cualquier ministerio en la iglesia, tiene que conocer profundamente la palabra de Dios. Dios nos da esta herramienta para que sigamos aprendiendo. No importa que usted lleve décadas en el cristianismo, tiene que seguir aprendiendo, porque el Espíritu Santo da una dinámica, sigue enseñando, sigue mostrando, sigue formando. Entonces la palabra nunca se va a acabar, porque algunos decimos, ¿cuándo acabaré de estudiar la Biblia? Pues cuando me muera, porque mientras estoy con vida tengo que seguir estudiando, tengo que buscar maestros, tengo que buscar gente que me enseñe. Solamente la gente que no es diligente cree que ya acabó, cree que ya sabe, pero en realidad hay que seguir aprendiendo. Entonces él era poderoso en las Escrituras.
Qué bueno sería que algunos de nosotros dijeran, esta persona es poderosa en las Escrituras. ¿Le gustaría a usted ser poderoso en las Escrituras? Gloria a Dios, hermano. O poderosa, ¿no? Las mujeres. Entonces, era un hombre así. Ahora, dice el versículo 25 que tenía una limitación. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu ferviente, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Sabe que todos tenemos limitaciones? Es otra verdad. Todos somos llamados, todos tenemos habilidades, pero todos tenemos limitaciones. No hay nadie que piense que ya lo formaron de tal forma que no necesita aprender más. Algunos tuvimos la bendición de tener buenos maestros, de tener buenos predicadores y aprendimos un poquito de ellos. Pero aunque tuvimos maestros o predicadores, aún así seguimos necesitando aprender más del Señor. Y dice aquí que entonces Apolos fue instruido en el camino del Señor, se convirtió a Cristo y empezó a ser instruido ahora como cristiano. Y entonces reinterpreta el Antiguo Testamento, ya no como judío, sino como cristiano. Era vehemente, era elocuente, era poderoso en las Escrituras. Otra cosa más, dice, era alguien que trabajaba con denuedo. Alguien que quiere servir a Dios tiene que ser denodado, o sea, esforzado, dedicado. Dios no usa gente que no se dedica. Dios no usa gente que no se esfuerza, porque para que Dios nos use tenemos un gran trabajo que se llama orar. ¿Sabe que orar es un trabajo? No es fácil orar y a veces hay que buscar tiempo para hacerlo, pero es muy importante estar orando. Señor, úsame, bendice, me cambia, me forma, usa esta predicación, usa esta enseñanza, bendice a tal persona. Es la oración. Pero otra cosa muy importante que hay que estar haciendo es estudiar. El pentecostal tenemos el problema de que somos muy devocionales. Leo, me emociono. Me puedo emocionar, pero también tengo que estudiar. Tengo que analizar, tengo que sacar conclusiones, tengo que avanzar en mi conocimiento de la palabra de Dios. Si ayer conocía hasta cierto nivel, hoy tengo que superar, porque es una palabra abierta, es una palabra inmensa. Entonces él era un hombre denodado, pero tenía un problema. En cierto sector de la iglesia no estaban hablando del Espíritu Santo, nada más hablaban del arrepentimiento. ¿Cuál es el bautismo de Juan? Pues Dios le dijo a Juan que tenía que llamar al arrepentimiento a la gente y bautizarse es la ceremonia que representa el arrepentimiento. Pero hasta ahí se quedó Juan. Juan no habló más de todo lo que es Jesús, no habló del Espíritu Santo, no habló de la iglesia. Entonces Apolos, este intelectual elocuente, este hombre denodado, tiene la bendición de escuchar de Cristo. Es cristiano, ya sabe de Dios, pero sus maestros tenían una deficiencia. Y ahí tendríamos que dar en el segundo punto. Los maestros deficientes crean grandes problemas en la iglesia, porque con muy buena intención instruyeron a Apolos, pero este grupo de maestros cristianos no sabía lo que es el Espíritu Santo, no sabía lo que es Dios en otros planes. Entonces tenían una cierta limitación. Por eso decimos, hoy hay iglesias también en todo el mundo que no tienen mucho interés en el Espíritu Santo. Tienen doctrina, tienen palabra, evangelizan, pero en cuanto al Espíritu Santo, las lenguas, los dones, las sanidades, todo eso que se da, hay cierta ignorancia a veces. Entonces, hermano querido, tenemos que llegar a darnos cuenta que algunos de nuestros maestros tuvieron limitaciones. ¿Ya usted se dio cuenta o no se ha dado cuenta? Porque a veces decimos, bueno, es que este pastor, este maestro que con tanto amor me enseñó, yo lo quiero mucho y no me doy cuenta de las deficiencias que tenía en su ministerio. Pero cuando yo estoy abierto al Espíritu Santo y a la palabra, puedo darme cuenta de las deficiencias que tuvieron algunos maestros. Y los seguimos respetando y los seguimos amando, pero hay alguna parte de su ministerio donde no había esa plenitud del Espíritu Santo y las cosas de Dios. Y entonces tenemos que replantear la situación. Entonces Apolos tenía ese problema, solamente conocía el bautismo de Juan. Hablaba del Antiguo Testamento, predicaba de Dios, predicaba de Jesús y nada más del arrepentimiento. Se quedaba un poquito limitado. Entonces hay personas que tienen ciertas limitaciones doctrinales o ministeriales. Ahora, aplicado a nosotros, hermano, tenemos que aprender, número uno, valoremos la llegada de nuevos servidores a la iglesia. Lamentablemente a veces somos muy institucionales o muy organizacionales. Quiere decir que le damos mucha importancia al escalafón. ¿Usted conoce iglesias así? Que usted no puede llegar a servir porque primero tiene que pasar 25 años. Bueno,
cierto tiempo hasta que aprenda y tome quién sabe qué cursos, 1, 2 y 3 y 1000, y entonces no puedo servir al Señor, aunque ya sé algo de Dios, pero no puedo servir porque en esa iglesia hay un montón de requisitos. Entonces, hermano, esto desalienta a la gente. Aquí en la iglesia local de Huacalco, el tiempo para que alguien empiece a servir a Dios es de 3 meses. ¿Qué le parece? ¿Le parece corto? Pues por lo menos que conozcan la doctrina, conozcan de Dios, y si quieren servir podemos empezar a servir, pero no pueden llegando a hacer algo porque posiblemente haya situaciones de doctrina que no estamos de acuerdo. Y después de esos 3 meses, bueno, hay institutos bíblicos, hay estudios, hay discipulados y uno va aprendiendo, pero sí es muy importante que la gente sepa que son bienvenidos. Toda persona que quiere servir es bienvenida. Entonces, la iglesia tenemos que aprender a recibir con amor a los nuevos. Y decirle, mire, hay un tiempo en que usted va a aprender, o hay ciertos niveles de estudio, pero usted ya puede empezar a servir, ya puede empezar a hacer las cosas de Dios con amor y con disposición para ser formado. ¿Qué aportan los apóstoles? Los apóstoles forman gente para otras naciones. Entre nosotros hay personas que están haciendo ese trabajo. No los tenemos aquí, pero los tenemos en el corazón. Oramos por ellos y les apoyamos para que sigan en su ministerio. Un profeta en la actualidad es un predicador. Recordemos una corrección: quienes son usados con el don de profecía no son profetas, son nada más hermanos o hermanas usados con un don que se llama profecía, pero no son profetas. El verdadero profeta hoy es el predicador, es la gente que porta la palabra de Dios. Ya no como en el Antiguo Testamento, así con señales y con truenos y rayos, pero sí predica la palabra. Hay gente que predica muy bien la palabra de Dios. Y usted tiene que escuchar predicadores. Hoy hay medios para poder escuchar, por eso decimos escuche, no nada más música, también escuche predicadores, maestros. Podemos platicar de algunos muy buenos y evitar algunos otros que son un poquito malos, ¿no? ¿Qué tal los evangelistas? Los evangelistas son personas que tienen el corazón de ganar gente para Cristo. Donde quiera que van, en la misma iglesia local, están ganando gente. Evangelizan, visitan, van a animar a la gente, son evangelistas. Son necesarísimos porque son los que traen gente nueva a la iglesia. Y todos deberíamos de ser evangelistas. Aunque tal vez no tengamos mucha habilidad, pero todos tenemos que aprender a tener la carga de estar evangelizando a alguien, estar discipulando, haciendo una célula. No que alguien venga a mi casa a darme un estudio. Yo voy a ir a la casa de alguien a darle un estudio. Esa es la mentalidad de un evangelista. Los pastores tienen tres cualidades: cuidar, guiar y alimentar, ¿verdad? Esos pastores son gente que está con la iglesia. El problema es que están mucho tiempo con la iglesia, ¿no? Y a veces se cansan de nosotros, pero hay que cuidar necesidades, enfermedades, situaciones doctrinales, hay que estar con ellos, ¿no? Alimentar es darles la palabra de Dios para que puedan crecer en su vida espiritual, ¿no? Y guiar, o sea, corregir algunas conductas de la gente. Esa parte de guiar a algunos no les gusta mucho, porque dicen, no quiero que el pastor me corrija, pero es una parte inevitable del ministerio. Y los maestros son gente que es profunda en la palabra y que nos puede enseñar. Son gente con un enfoque muy intelectual, conocen la palabra, conocen idiomas, conocen historia, conocen doctrinas, conocen muchas cosas, y gracias a Dios que también entre nosotros tenemos buenos maestros. E incluso en otras iglesias hay maestros también que son muy buenos, ¿no? Ahora, fuera de estos ministerios 5 que están en Efesios, también en 1 Corintios 12 dice que hay servidores. Las personas que sirven nos ayudan en diferentes necesidades. Porque fíjese que a veces en la iglesia nadie quiere ser servidor. Ven que hay una necesidad y dicen, ay, pues a ver quién les ayuda. Pero hay quienes tienen un corazón. ¿Usted conoce servidores? Aquí hay varios servidores, hermano. Gente que ve una necesidad y enseguida nos ayuda. Hermano, ¿yo en qué le ayudo? ¿Qué necesita? Vamos a cargar esto, vamos a llevar esto, vamos a hacer aquello, vamos a limpiar. Es gente que hace falta. Pero también hay diáconos. Los diáconos son gente que está siendo formada en el área pastoral y en el área administrativa y comparten la autoridad con los pastores. Por eso tenemos pastores y diáconos, para que la iglesia, no solamente los pastores hagamos lo que queremos, tenemos un equipo de diáconos al que le tenemos que rendir cuentas, al que tenemos que consultar, es un cuerpo ejecutivo de la iglesia. También hay personas que son personas que hacen misericordia, o sea, gente que ve una necesidad y de su bolsillo sacan ayuda. Esa es la diferencia entre el que ayuda y el que administra. El que ayuda lo hace de su propia cuenta. ¿Usted ha dado desde su cuenta alguna obra para el Señor, hermano? Gloria a Dios, usted está siendo de los que ayudan. Es gente que ve necesidad y comparte o hace misericordia. Los que administran, la diferencia es que sí se están repartiendo cosas, pero que no es de su bolsa. Son diezmos, ofrendas, primicias, administración de la iglesia. Y aquí en la iglesia tenemos un equipo que se encarga de lo administrativo. No los pastores, ni recibimos dinero, ni decidimos nada, tenemos que consultar. ¿Usted sabía eso? Los pastores no hacemos lo que queremos en la iglesia.
tenemos que consultar. Y si a los que consultamos nos dicen que no, ¿qué hacemos? Pues no lo hacemos porque nos dijeron que no. Pero cuando nos dicen que sí, pues gloria a Dios, ¿no? Entonces hay un equilibrio en la iglesia. Si tiene más preguntas de esto, lo platicamos. Sobre todo ahorita con un café tapado, ¿no? Estaría bueno. Pero bueno, también están algunos otros que presiden. Los que presiden son gente que está al frente de grupos y entonces forman a personas en un ministerio, están llevándolos, están formándoles para un ministerio. Son los que sirven ahí en ese sentido, ¿no? Los que presiden. Y son gente que está en la cosa del Señor. Ahora, fuera de estos ministerios, hermano, todos podemos aprender cuál es el perfil que tenemos, pero empiece a servir. No espere a que Dios le revele un ministerio para servir al Señor. Hágalo ya. La mejor forma de descubrir un ministerio es sirviendo. Porque algunos decimos, bueno, hasta que el Señor me revele y me diga y vengan truenos y como en Elías haya un terremoto y un fuego y entonces voy a entender. No, a lo mejor sí, lo más seguro es que no. Ya puede empezar a servir. Hermano, ¿en qué puedo servir? Le decimos en qué, con mucho gusto. ¿Qué le gusta? ¿Qué ha hecho? En otra iglesia, ¿qué hizo? ¿Qué podría usted hacer? Pero todos tenemos que servir. Entonces es muy importante esos ministerios, ¿no? Y algo que tenemos también que aprender, hermanos, es apreciar nuestras diferencias. Fíjese, no pelearnos por nuestras diferencias es carnal, es limitado, es inmaduro. Cuando yo veo que alguien no es como yo, no piensa como yo, no tiene la pasión que yo tengo, en vez de molestarme, tengo que darle gracias a Dios, porque Él cubre otra necesidad. Fíjese que hay una situación muy común. Los pastores tenemos un corazón de mucho amor, tenemos mucha paciencia con la gente. ¿Sus pastores han tenido paciencia con ustedes? Mejor no contesten, pero se tiene paciencia. Es un poquito paternal, ¿no? Así como el papá que el hijo, ay, se portó mal y de todos modos lo corrijo, pero lo amo. Pero el maestro no. El maestro quiere cortar cabezas. Yo que usted lo corre de la iglesia. Qué bueno que usted no es el pastor, porque el pastor llama a las ovejas y el maestro las forma. Pero a veces es gente así muy radical, ¿no? Y si trae una doctrina que no predique, ¿y por qué no permite? Los maestros nos ayudan en la doctrina. No estamos en contra de los maestros, pero es un corazón totalmente distinto. Pero igual manera el evangelista tiene el corazón hacia los de afuera, los perdidos, los necesitados, y otros están más enfocados adentro. Los pastores y los maestros están más enfocados adentro, ¿no? Los profetas, bueno, la palabra de Dios y el fuego de Dios. El apóstol va a otras naciones, pero todos somos complementarios. Lo importante es que a todos Dios nos va a dar gente con el mismo perfil. Porque a veces yo quiero que el hermano me ayude o la hermana me ayude, pero tiene otro perfil. Y me llego a molestar. ¿Cómo la hermana no quiere venir conmigo por estar con la contabilidad? Es que también hace falta la contabilidad, hermano. No nada más es puro fuego. Entonces necesitamos aprender las diferencias de perfil para no molestarnos con la gente. Pero sí necesitamos tener gratitud por los que llegan. Ahora, los predicadores, vehemencia, fuego, elocuencia, palabra, convicción. Es gente que habla y tiene esa habilidad, gracias a Dios, ¿no? Pero no todos somos predicadores, ¿no? Ya se dijo que no todos somos predicadores. Entonces hay ocasiones en que decimos, bueno, ya sé de la palabra, pero yo no lo puedo explicar. No tengo elocuencia, no tengo vehemencia. Bueno, hermano, usted tiene otro ministerio. Pero cuando haga falta también puede predicar, ¿no? No es que nunca lo va a hacer. Pero eso es un perfil. Otra cosa que también tenemos que tener aquí es que las diferencias nos complementan como iglesia. Hay una necesidad muy grande que a veces ciertos ministerios no saben compartir con otros. Por ejemplo, hay hermanos pastores que son excelentes evangelistas, pero malos pastores. ¿Qué le parece? Entonces ganan gente para Cristo y luego, ya que llegan a la iglesia, los maltratan. ¿Conoce gente así? ¿Por qué se dieron tanto, hermano? Sí, ganan gente y vengan, el Señor les llama. Y ya que están en la iglesia los empiezan a maltratar. Y ustedes infieles y tienen que diezmar y quién sabe qué. Y maltratan a la gente. Entonces este hermano es más evangelista que pastor. Y entonces la gente puede resultar lastimada. Hay ocasiones en que los maestros son tan rígidos con la doctrina y los pastores tienen más amor y más paciencia y a veces piensan que somos débiles. ¿Sabe que la iglesia de Corinto pensaba que Pablo era débil? ¿Usted cree que Pablo era débil? Pero pensaban. Entonces, hay gente que dice, yo que el hermano los corría y cortaba cabezas. Gloria a Dios que usted no es pastor. Qué bueno, hermano. Créame que gracias a Dios habrá quien tenga la paciencia y el amor de hacerlo, pero todos somos necesarios. Entonces tenemos que aprender a amar nuestras diferencias. Si mi hermana es maestra, aquel es apóstol, el hermano es predicador, otro es evangelista, él es maestro, todos somos diferentes, pero colaboramos con la misma causa.
Conocimos de una iglesia en Toronto, no sé cuántos han visto el avivamiento en Toronto, de ahí vienen muchas cuestiones doctrinales a nivel continental, incluso mundial. Pero esta iglesia empezó a crecer mucho porque tenía una característica. Había un equipo de evangelistas que ganaban a mucha gente para Cristo y había otro equipo de pastores que conservaban a la gente en Cristo. ¿Se da cuenta cómo complementamos? Unos ganan gente y otros los forman para que se queden en la iglesia. ¿Qué pasa si solamente soy evangelista y gano gente y luego los maltrato? La iglesia se llena y se vuelve a vaciar. ¿Qué tal si no soy evangelista y nada más soy pastor? Bueno, pues les ayudo y los guío, pero no gano gente. En la iglesia es importante que seamos complementarios. Ningún ministerio es superior a otro. Porque hay gente que dice, como yo gano a la gente, yo soy evangelista o yo soy apóstol, entonces soy más que un pastor. De hecho, hoy los ponen como grados, ¿no? Si yo soy apóstol, soy más que pastor. No, somos lo mismo pero con diferente aplicación. El apóstol lleva la palabra a otras naciones, los pastores en la iglesia local. Entonces, tenemos que aprender que no hay superioridad, hay complementación. ¿Sí, hermano? Porque a veces uno espera que todos seamos iguales. ¿Qué pasaría si todos fuéramos apóstoles? O todos profetas, todos evangelistas, todos pastores, todos maestros. No habría iglesia, porque todos tenemos un solo perfil. Pero gracias a Dios que como en el cuerpo, ¿ya vio su cuerpo qué bonito está? Su cuerpo, el cuerpo de usted, tiene órganos totalmente diferentes, pero son perfectos, formados para un propósito. Entonces, también en los ministerios hay que apreciar las diferencias. Si yo soy pastor y un maestro se pone muy rígido, a veces tengo que hablar con él, porque a veces la gente sale lastimada, pero no tenemos que hacer una diferencia entre nosotros. O si el maestro ve que yo soy muy débil, vamos a platicar, a ver qué hay que corregir, pero tenemos que irnos complementando, porque la superioridad no existe, todos somos complementarios. Entonces sus talentos úselos, su ministerio úselo, trabaje en equipo, pero no piense que es mejor que otros. Ahora, estas personas que llegan a la iglesia a veces son un poquito diferentes, ¿no? Ahora que hay tanta globalización, ¿sabe que hay una globalización eclesiástica? Hay una globalización doctrinal. Como los medios electrónicos ahora se difunden tanto, la gente piensa que todas las iglesias somos iguales. Hay gente que ha llegado aquí y dice, ¿usted es el apóstol? No, Dios me libre. No, nada más tratamos de ver, Señor. Pero no, y hay gente, hasta que haya un apóstol, hermano, ¿por qué no ponen apóstoles? Tendríamos que explicar algunas cosas doctrinales, pero hay gente que piensa que todos somos iguales, ¿no? O que si en una iglesia había cierto ministerio piensan que todos somos iguales. Lo peor es que cuando en una iglesia pasan cosas malas, también todos piensan que todos somos iguales. Dicen, no, es que aquí en la iglesia hicieron una división y hubo un problema económico. Nos da mucha pena, son de la familia, pero no todos somos iguales, ¿verdad? Entonces, también cuando usted cambia de iglesia local, tiene que aprender los nuevos valores y los nuevos defectos de la iglesia local. Por eso decíamos, si alguien se va de una iglesia por alguna razón, esperamos que se vaya bien, pero de inmediato busque otra iglesia. No se pase años aletargado, como oso, hibernando, ¿verdad? Años hibernando, sin crecer, no, voy a buscar otra iglesia. No va a ser igual que esta nunca, gracias a Dios. Todas las iglesias somos diferentes, pero todas tenemos cualidades y todas tenemos defectos, según Apocalipsis. La única iglesia sin defectos pues era Esmirna, ¿verdad? Y Filadelfia, que eran casi sin defectos, pero de 7, 5 tenían defectos. Entonces la estadística es que el 70% tenemos defectos y hay un 30% que a lo mejor tienen menos defectos, pero por la gracia de Dios lo pueden superar. Entonces ya entendimos ministerio de predicación, elocuentes, vehementes, fervientes, quieren ganar gente, así era Apolos. Pero luego viene el segundo ministerio, que es la enseñanza. Vamos a hablar ahora un poquito de la enseñanza. Versículos 26 a 28, Hechos 18. Dice el versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaban aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Qué eran Priscila y Aquila? Maestros. Entonces Apolos, vehemente, ferviente, predicador, ganador de gente, necesitaba que algunos maestros le corrigieran en el camino del Señor. Entonces, los maestros son gente que pone atención. Fíjese que los buenos maestros atienden la predicación. Cada palabra, cada frase, cada versículo, cada hermenéutica, cada exégesis, cada palabra, ¿no? Porque es necesario. Por ahí escuchamos hace poco, pues un chiste cristiano, ¿no? Que llega un pastor nuevo a la iglesia, imagínense. ¿Le gustaría que pasara aquí? Pues puede pasar, ¿no? Y llega un pastor nuevo y dice, hermanos, voy a ser el nuevo pastor. Vengo a ustedes con homilética, con teología sistemática, con exégesis. Vengo a ustedes con cristología. Y así empezó a predicar.
Y ya cuando acabo de predicar, se acerca un viejito y dice: hermano, también yo cuando llegué venía con muchas enfermedades, pero el Señor me ha sanado, ¿verdad? Hermano, ojalá que usted no traiga esas enfermedades, ¿no? Y diga: el hermano está enfermo de homilética. Pero el maestro pone mucha atención, porque fíjese que los buenos cristianos atendemos lo que nos predican y nos enseñan. Los malos cristianos se comen todo. Ya hablamos de los chatarreros, ¿no? Da pena, pero hay chatarra. Hay mucha chatarra hoy en las iglesias, en la predicación, y incluso en ministerios mundiales. No hay buen exégesis, no hay predicación de la palabra, no hay ministerios adecuados, y a la gente le encanta. Y necesitamos discernir lo que esta persona me está predicando. Voy a entender lo que me está enseñando. Voy a analizar, le voy a preguntar. Ya dijimos que aquí en esta iglesia local usted puede preguntar lo que quiera. Acabando la predicación, a la hora que podamos, o los sábados o entre semana, si hay alguna cosa de doctrina, algún problema de alguna cuestión que predicamos, tiene toda la libertad de preguntarnos. No somos inalcanzables, somos consiervos. Pero el maestro se fija muy bien en lo que alguien predica. Oye, esta palabra la usó mal, este personaje no era, este versículo no era. Y hay quienes se molestan, pero los maestros nos ayudan a mantener el equilibrio doctrinal. ¿Sabe que uno de los ministerios más débiles hoy es el de maestros? Si un músico hace un concierto van 20,000. Si un maestro llama a una clase vienen 5. ¿Le parece justo? Y todos son ministerios. Y todos son puestos por Dios. Y a lo mejor me edifica más mi maestro en crecimiento que la música, que bueno, me anima y todo eso. Pero hay que darle un valor a los maestros. Y hay gente que no le gusta: ay, el hermano siempre con su doctrina, siempre con su enseñanza. A mí me gusta más la emoción, me gusta más la praxis. A usted le gusta el relajo, porque eso es lo que está pasando, ¿no? Hay un desorden doctrinal. Necesitamos darle valor a los maestros. No es lo más importante, es uno de los 5. De hecho, le damos la misma importancia, el mismo tiempo, la misma economía a los 5 ministerios en esta iglesia. Así pasa. Entonces, el maestro también es importante. Y dice ahí en la palabra que, bueno, Apolos empezó a hablar ¿con qué? Con denuedo. El predicador es denodado, elocuente, es muy emocional. Empezó a hablar. Llegó ahí a Éfeso y dice: bueno, Efesios, yo vengo a demostrarles quién es Cristo. Y la palabra dice quién es Cristo. Tenía esa emoción. Pero nada más decía: arrepiéntanse. El único plan de Dios es que se arrepientan. Y no, ese es apenas el primer paso. Me arrepiento. Luego tengo que ser formado en la iglesia, empezar a ministrar, colaborar con otros, hacer misiones mundiales, ayunar, orar. Hay muchas cosas más que hay que hacer. Pero Apolos no sabía todo eso. De hecho, en cuanto acabe este capítulo 18, en el 19, dice que cuando Pablo llegó a Éfeso, después de que se fue a Apolos, dijo: ¿hablan aquí en lenguas? ¿Tienen el Espíritu Santo? Y dijeron todos: ni sabemos qué hay Espíritu Santo. O sea, había una deficiencia de doctrina. Por eso, hermano querido, si usted es un cristiano maduro, tenemos que aprender si en nuestra formación hubo una deficiencia de doctrina. Mi querido maestro, mi querido pastor, no me enseñó todo como debería. O hubo partes que me enseñó y que estuvieron mal. Algunos podemos recordar maestros que queríamos mucho, pero después de unos años decimos: esta enseñanza que dio estuvo mal. Interpretó mal la palabra de Dios, mezcló la magnesia con la gimnasia, ¿no? Y hay así cosas, pero aún así los amamos. Entonces todos somos así. Pero dice allí que cuando le oyeron Priscila y Aquila, o sea, el maestro siempre está dispuesto a escuchar doctrina. No se queda: ay, gloria al Señor, qué bonito predicó de esta secta. No, espera, esto es de Dios, esto no es de Dios, esto está bien. No es que se sientan superiores, su papel es calificar la doctrina. Ya dijimos con mucho amor, todos los predicadores y todos los maestros tenemos errores, todos. No hay alguien que sea inapelable. Y la doctrina que este gran misionero o este gran pastor da es lo perfecto, no. Todos tenemos deficiencias y prejuicios. Y necesitamos en la práctica ir creciendo, ir quitando lo que aprendimos mal, reaprender cosas nuevas y formarnos mejor en la palabra, ¿no? Como dijo Martín Lutero, lo más importante para mí es la palabra de Dios. Si está en la palabra, si se interpreta bien, si está bien explicado, lo voy a cambiar. Pero si me enseñan cosas que no están en la palabra, aunque sean muy de moda, ¿no? Decía una iglesia por allá en el sur del continente: si es bíblico, no es nuevo. Y si es nuevo, no es bíblico. ¿Qué tal? ¿Estará bueno o no estará bueno eso? Sí, hoy hay muchas cosas nuevas. Que acá, hermano, tenemos cosas muy nuevas. A veces no son tan bíblicas, ¿no? Aunque sean muy nuevas. Pero Dios tiene que irnos a los maestros dando un valor para que entendamos lo que dicen. ¿Qué doctrina corrigió? ¿Qué doctrina me enseñó? ¿Qué aprendí de nuevo? Hermano, yo creo que los cristianos tenemos que seguir creciendo en la iglesia.
nunca llegue al estatus de decir, ya me sé todo, es pura repetición. No, hay cosas que repetimos, pero como dice la palabra, sacamos del baúl cosas viejas y cosas nuevas. Eso es lo interesante de la predicación y la enseñanza, pero hay que aprender a corregir. ¿Cuándo corregimos? De inmediato. A lo mejor el pastor no tiene el perfil, o el profeta, o el apóstol, o el evangelista no, pero el maestro sí. De inmediato detectó la doctrina y dijeron, Priscila y Aquila, esto que está predicando Apolos está bien, es Jesús, pero no está discipulando bien. No habla del Espíritu Santo, no habla de la iglesia, no habla del ministerio. Tenemos que hablar con él. Ahora, hermano, un buen cristiano tiene que ser corregido. ¿Qué le parece? Porque algunos decimos, a mí no me tienen que corregir. Ya tengo 30 y tantos años en el Señor, he estudiado seminarios, he ido, pero todos tenemos gente que nos puede corregir, y aún incluso más nuevos en la fe que nosotros. Hay gente que se mete más con la palabra que nosotros, y sabe, y estudia, y lee, y nos pueden corregir. Entonces, un maestro tiene que corregir, pero un predicador puede ser corregido. ¿Te has fijado que hoy los predicadores que están a nivel mundial, los evangelistas, tienen errores de doctrina? ¿Ya se dio cuenta? Porque algunos dicen, es que lo dijo el hermano fulano, tiene 25,000 miembros, 30,000 miembros, la iglesia más grande de Estados Unidos, sí, pero hay doctrinas erróneas ahí, ¿verdad? Qué bueno por la gente, ojalá sean salvos, pero este pastor está predicando pura comodidad. Por ahí hay un hermano que predica pura comodidad. Tienes que encontrar a la gente correcta, tienes que prosperar, tienes que dejar a los que no están bien. Y es una iglesia grandísima, pero hay un problema de doctrina. Hay otro hermano decía que somos Jehová Junior, ¿se acuerdan? ¿Cómo Jehová Junior? Eso está pero hereje con ganas. Hay otro mexicano, no decimos nombres porque no es el foro, pero sí, en personal sí lo podemos decir, bajando el púlpito se lo puedo decir. Hay un mexicano que habla de la genética del diablo y dice que los demonios pueden tener vida sexual con los humanos, y está totalmente erróneo, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Tienen iglesias grandes, son conocidos, pero aún así faltan maestros que les ayuden a corregir algunas doctrinas. El problema es que algunos hermanos de iglesias grandes ya no se dejan corregir. Dicen, ¿tú me vas a corregir a mí? Si tú tienes 180 fieles, ¿cómo me vas a corregir si yo tengo 2,000, tengo 10,000, tengo 30,000? Y se enumera la cosa y ya no nos dejan corregir. Pero un buen maestro puede corregir a un gran pastor o a un gran evangelista. Y necesitamos aprender a ser corregidos. Priscila y Aquila corrigieron a Apolos. Cuando a usted alguien lo quiera corregir, hermano, acéptelo con amor. O diga, hermano, ¿en qué me tengo que corregir? Porque algunos ya damos por hecho que no nos tienen que corregir. Y a veces en la iglesia dejamos pasar muchas cosas pequeñitas, no tan importantes, porque no queremos estar sobre la gente. Pero hay muchas cosas que podemos corregir para hacer mejor el ministerio. Ahora, cuando Apolos recibió la corrección de Priscila y Aquila, lo hizo con humildad. ¿Qué se requiere para ser un buen siervo? Humildad. Nunca diga, yo soy el plus Juan perfecto ministro extra. Reverendísimo. Hay algunos reverendísimos, no decimos reverendísimos qué, pero son reverendísimos. ¿Por qué? Porque se creen muy altos a nivel doctrinal. Entonces, humildad. A lo mejor una gran iglesia, un gran ministerio mundial y millones de dólares ahí en el ministerio, pero hace falta corregir doctrinas. Por ahí hay otro también, gran evangelista mundial, que dice que nunca nos debemos de enfermar. ¿Ya lo escuchó? Dice, es malo que nos enfermemos. Los cristianos no nos enfermamos. ¿Cómo que no nos enfermamos? Y usted y yo que estamos aquí por la gracia de Dios, ¿qué pasó, no? O Timoteo que estuvo enfermo, Pablo que estuvo enfermo, ¿qué pasó? Pero este hermano ya sacó la conclusión de que nadie debe enfermarse en Cristo. Y la gente les cree. Por ahí un músico famoso hace poco dijo, voy a hacer una iglesia en Monterrey, y ya se robó a miles de miembros de las iglesias de Monterrey y ya fundó una iglesia en Monterrey. ¿Cómo ve? ¿Está bien? Mal. Y la iglesia tiene que aprender a servir. Si me cambio de iglesia o de ministerio es para fortalecer, no para comodidad, para tener gente famosa al frente. Los famosos a veces la gente los sigue pues porque son muy conocidos, pero no siempre todo se hace de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces aquí Apolos fue corregido. Algo que tenemos que notar aquí también, además de la corrección, si a usted en cualquier ministerio le corrigen, déjese corregir. Dios puso en la iglesia gente que nos puede corregir, pero traemos una deficiencia básica. La deficiencia básica es que en la casa no corregimos a los hijos, y entonces en la iglesia no podemos corregir a los creyentes porque traemos ya una inercia. Y si mi papá y mi mamá me corrigen en la casa y no les hago caso, en la iglesia tampoco le hago caso al que me corrige, porque así vengo formado o vengo así deformado, ¿no? Entonces tenemos que aprender a corregir. Los buenos padres, un día predicaba la hermana Oliva Coral, ¿recuerda? Padres buenos y padres excelentes. Entonces tengo que corregir. Quiero mucho a mis hijos, pero los tengo que corregir. O sea, mi hijo lo corrige a alguien, en vez de que yo me enoje con ese alguien, debo agradecerle que corrija a mi hijo.
Pero algunos nos enojamos. No, ¿qué le pasa a usted? No le diga nada a mi hijito. ¿No lo ve tan lindo? Pues no tanto. Bueno, usted sí lo ve lindo, ¿no? Es que algunos ven a sus hijos por fe, más que por vista, ¿no? Pero hermano, mi hijo lindísimo tiene que ser corregido porque no es perfecto. Tiene a Cristo en su corazón, tal vez, pero necesita ser formado. Y hay gente que no quiere que a sus hijos se los toque ni Dios. Entonces, tenemos que ser corregidos. Priscila y Aquila corrigieron a Apolos. Y le dijeron, bueno, tú eres un gran predicador, eres elocuente, pero mira, esto que estás predicando, te vamos a explicar. Se complementa con Cristo, el Espíritu Santo, la iglesia, el ministerio. Hay otras cosas, no nada más la elocuencia, no nada más que la gente se bautice. ¿Y Apolos qué hizo? Pues hizo caso, ¿verdad? Dijo, ok, entonces necesito corregir, mis maestros se equivocaron y voy a corregir. Algo más que enseñan aquí Priscila y Aquila. ¿Sabe que hay una bendición muy grande en Priscila y Aquila? La bendición es que, espero que nadie se vaya de la iglesia por esto, las mujeres pueden ser más capaces que su esposo. ¡Oh, y gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! ¡Ay, qué iglesia tan bonita! ¿Y eso qué? ¿Hay algún problema? ¿Algún macho? Digo, ¿algún hermano no está de acuerdo? Ah, porque en la iglesia hay machismo. Hay muchos ismos en la iglesia, ¿sabe? Y hay iglesias donde el hombre es el único sacrosanto bendito de Jehová que puede subir al altar. La mujer no, allá abajo. Es que es mujer, usted es mujer, hermana, ¿cómo? ¿Y qué dice la Biblia? Bueno, Eva fue sujeta a Adán y desde Adán una maldición, pero en Cristo, 1 Corintios, ya somos iguales. El hombre y la mujer ya no hay cabeza ni cabecismo. Yo soy igual que mi esposa. Tenemos una autoridad y compartimos, pero hay algunas iglesias donde más que cabezas son cabezones, ¿verdad? Dicen, no, es que este es el hombre y tú como mujer sujétate porque él es el hombre. Y cada hombre que no es tan útil y su esposa es muy útil y la mujer está opacada. Qué bueno que nadie dijo amén ahí. Pero la mujer puede ser más capaz que el hombre. ¿Está bien, hermano? ¿Y qué pasa con eso? Mire qué bendición. Mi esposa es más capaz que yo y se casó conmigo. Pues qué bendición. Gloria a Dios, pobrecita, ¿no? Qué bendición. Pero si digo, no, mi esposa tiene que sujetarse y que mejor no diga nada y yo no la dejo servir porque yo soy el hombre. Pues decimos, hombre, ¿verdad? Necesitamos aprender que las mujeres a veces nos superan, hermano. Y gracias. Ahora, usted de hombre, no deje su capacidad de lado, ¿verdad? No quiere decir, ay, que ella siempre me supere. No, haga lo que pueda. Pero si Dios le ve ya más talento, que pasa muy seguido, hay que darle gracias a Dios por las mujeres. ¿Están bien, hermanas? ¿O no están bien? Muchas mujeres son capaces, son bendecidas, tienen ministerio, hay que estarlas apoyando. A veces los hombres nos toca ir de chofer, ¿no? A mí me ha tocado ir de chofer de mi esposa muchas veces. ¿Ya qué viene, hermano? De chofer. No soy muy bueno, pero soy chofer. Ya. Le cargo la Biblia y ya hasta la bolsa. Luego dicen, ay, ¿cómo cargo una bolsa? Se siente uno muy raro de cargar bolsas. Pero, ahí también bolsa, pues sí, aquí la tengo. Y que nadie me la robe, ¿no? Pero, ¿qué pasa, hermano? ¿Está bien que la mujer nos supere? Está bien, no hay problema con el machismo. Aquí en esta R, la mujer puede ser superintendenta. Mi esposa es presbítera ahorita aquí de la región y no hay problema con eso. Pero en algunas iglesias se infartan los machos. Entonces, es muy importante decir, si Dios le da cualidades a la mujer, como en este caso a Priscila, rebasó a Aquila. ¿Por qué? Porque es Priscila y Aquila. Y en la cultura oriental siempre decían primero al hombre y a la mujer la decían en segundo lugar, por machismo. Pero aquí sí, Priscila, la primera vez que aparecen dice Aquila y Priscila. Y todas las demás veces dice Priscila y Aquila, Priscila y Aquila, Priscila y Aquila. Entonces, gloria a Dios por las Priscilas, hermano. Ojalá haya más Priscilas y algunos otros Aquilas, ¿no? 27. ¿Qué tenemos que hacer con los nuevos? Animarlos. O sea, a Apolos lo corrigieron y también lo animaron. Déjese corregir. Recuerda que usted no es perfecto, usted no es perfecta, tiene que ser corregido. Déjese corregir. Si es cristiano, se deja corregir. Si no se deja corregir, hay problemas básicos ahí. Pero también hay que animar, versículo 27. Y queriendo él pasar acá allá, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado allá, fue de gran provecho a los que por la gracia del Señor habían creído. ¿Quién es? Es Apolos. Apolos fue corregido por Priscila y Aquila, ya entendió que no nada más es bautismo en agua, que también es el Espíritu, que también es la iglesia, el ministerio, la santidad y toda la obra de Dios, maravillosa. Pero él quería ir a Acaya. Acaya es una región. Y en Acaya finalmente él iba a llegar a Corinto, donde se quedó como el equipo, parte del equipo de la iglesia de Corinto. Y que cuando él dice, oigan, yo quisiera ir a Acaya, quisiera ir a Corinto. ¿Sabe que hay algunos en la iglesia que son desanimadores? Bueno, no existe la palabra, ¿no?
pero hay gente que nos desanima. Me gustaría hacer esto. No hay recursos, te falta edad, te falta estatura, no tienes ojo azul, entonces no creo que seas misionero o algo así. Hay gente que desanima. Mire, los acomplejados desaniman a los demás. Los que los complejos se han ido quitando, animamos a los demás. ¿Quiere hacer algo? Gloria a Dios, hermano. Vamos a apoyarlo. ¿Qué necesita? No va a hacer lo que quiera, la iglesia no, cada quien hace lo que quiera, hay un orden, pero si es bíblico, si es algo edificante, se puede hacer. Estamos por empezar el 5 de diciembre la planeación del 2016. Esperamos que todos aquí estén. El tema del 2016 es servir más al Señor. Ese es el tema. Más ministerios, más servicios, más de la obra de Dios. Es lo que queremos hacer, si Dios permite. Pero hay algunos que no se añaden. Dicen, no, yo no quiero, yo nada más asisto. Entonces, haga algo más por su iglesia. Pero hay que animar a la gente. ¿Qué es lo que Apolos quería? Bueno, llegar hasta finalmente Corinto. Pero tenía que hacer un viaje costoso. ¿Sabe que el ministerio cuesta? Aquí está implícito, el ministerio cuesta. Algunos apoyamos económicamente para que otros vayan. Aquí hay hermanos que están dando ahorita para que los jóvenes estén en su campamento, ¿verdad? Varios aquí están dando, pero no todos venimos con ese propósito, decimos, vengo a ver qué me dan. Hermano, todos venimos a dar. El maduro no viene a que le den, viene a dar. Vengo a dar, ¿qué más necesitamos? Hay un Apolos que quiere viajar, ¿qué necesita? Barco, viáticos, ropa, comida, ¿qué necesita? Porque se necesita o no se necesita todo eso, ¿no? Hay gente que piensa que los ministerios viven del aire, ¿no? Y Dios le bendiga, hermano, sí nos bendice, pero hace falta otras cosas materiales. Entonces, una cosa es la bendición y otra cosa es la responsabilidad. Entonces, no desanime a nadie. Cualquier persona que diga, quiero hacer esto, a lo mejor no es posible, vamos a ver si es bíblico, no es bíblico, pero tenemos que animarle. Decir, hermano, sí, ¿qué más va a necesitar? ¿Cuánto tiempo va a querer? Ahora, la persona que quiere hacer el ministerio se tiene que dedicar. Apolos se dedicó. Viajó, se fue, sufrió y estuvo hasta que edificó a los demás. ¿Sabe que en el ministerio de costos no todo es miel sobre hojuelas, hermano? No todo es un lecho de rosas. Hay cosas que son difíciles de pasar. Hay tiempos de crisis, de economía, de enfermedad, de familia. Hay muchas cuestiones allí. Pero la ayuda de los demás está con nosotros. Entonces, yo espero que el Señor hoy nos quite la idea de desanimar a la gente. Si usted lo ha hecho, arrepiéntese, porque eso es poner tropiezo a los demás. Solamente que no sea bíblico, que no sea cristiano, pues decimos, no, hermano, no podemos hacer eso, pero mientras se pueda, vamos a animar a los demás. Entonces le animaron. Y otra cosa que viene aquí, le recomendaron. Qué importante es recomendar a un hermano en Cristo. Es triste que a veces en la iglesia hemos dejado tan mal testimonio que nadie nos puede recomendar. Hay personas que se han ido de una iglesia con mal testimonio y no se les puede recomendar. ¿Por qué? Porque hicieron daño a la iglesia local. Porque se quedaron con dinero. Porque se llevaron gente. Porque hicieron daño. ¿Usted le puede recomendar? Pues no. Si en un trabajo podemos recomendar a alguien que hizo mal, lo recomiendo y luego me van a reclamar el trabajo a mí. Entonces, así es en la iglesia. Entonces, haga un esfuerzo de dejar buen testimonio en su iglesia local. Nunca se vaya de esta iglesia con problemas. Si hay problemas, vamos a platicar. Todo se puede platicar, podemos escuchar, para eso estamos. No todo podemos arreglarlo como usted quiere, pero sí como Dios quiere. Esperamos ser como Dios quiere, ¿no? Sin embargo, no estamos aquí para hacerle daño a nadie. Pero qué bueno sería que un día que dejemos una iglesia, dejemos la puerta abierta y digamos, hermano, me tengo que ir a otra iglesia. Triste que sea por doctrina, o por tamaño, por fama, eso está mal. Pero si usted se va porque se cambia de casa o tiene alguna situación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llorar por usted. Nos va a hacer falta usted, hermano. Le vamos a seguir amando, pero tenemos que orar por usted para que se vaya con una carta de recomendación. Hace algunos años estuvo aquí una hermana en la iglesia y nos dijo, hermano, me tengo que ir a Xochimilco. Le dijimos, hermana, ¿a qué iglesia va a estar allá? Dijo, pues una iglesia, pero quiero que me dé pues, una carta de traslado. Sabe que allí en la computadora tenemos un montón de formatos para muchas cosas de la iglesia, carta de traslado, y le modificamos, ¿no? No todos son iguales. Lo único que hicimos fue poner ahí, estimado pastor de la iglesia X de tal lugar, un afectuoso saludo, por motivos que convienen a la hermana Alicia, estamos teniendo la situación de perderla como miembro, pero ella fue buena persona, nos ayudó mucho en la diaconía, con los niños en la alabanza,
y sentimos que perdemos a una persona muy importante, pero para usted va a ser de bendición. ¿Sabe qué hizo la hermana? Se puso a llorar cuando oyó la carta. ¿Esto piensan de mí? Nos faltó, pero pues es carta. Había más cosas buenas que se pueden decir. Yo creo que el día que usted se vaya de la iglesia, no queremos que se vaya, nadie diga que venimos aquí a correr. Dijo el hermano que nos vayamos con carta de recomendación. No dije eso. Ojalá nadie se vaya. Pero si un día usted se va, que le demos una carta de recomendación. Pero para eso se requiere un testimonio. No dañar, no malversar, no lastimar. Como decíamos la semana pasada, los 4 pecados de la iglesia: no ser protagonista, no lastimar, no hacer escándalo, no causar divisiones. Está bien. Pero Apolos les dijo: me tengo que ir acá ya. Y le dijeron: hermano, te vamos a mandar cartas para que allá te reciban. Y los hermanos en la calle sepan que Apolos estuvo en Éfeso, y mientras estuvo aquí fue útil, fue un siervo, aprendió, se dejó enseñar por Priscila y Aquila, y se los recomendamos. Ahora, versículo 28. ¿Cuál es la base del ministerio? Las Escrituras. No son las experiencias, no son las emociones, no son los testimonios, es las Escrituras. La palabra de Dios es la base de todo ministerio. Dice el versículo 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Entonces, este hombre recomendable que se dejó formar, Apolos, discutía con la gente. Le dijimos que sí podemos discutir sin lastimar y sin ofender, pero sin discutir. ¿Por qué la palabra no está de acuerdo con lo que alguien dice, con una secta, con un grupo? ¿Por qué no está de acuerdo con lo que algunos están haciendo? Religiones equivocadas. Tenemos que predicarles. Pero lo hacía, dice, con vehemencia. O sea, dedicado, con emoción. Hay ocasiones en que puede haber problemas familiares, personales, económicos, de todo tipo, pero hay que tener vehemencia siempre. No venimos aquí a que la gente escuche nuestras necesidades. Venimos a proclamar con poder la palabra viva del Dios viviente. Y hay que hacerlo con vehemencia. Entonces Apolos predicaba con vehemencia, con las Escrituras. Recuerda eso, es muy importante, las Escrituras. Porque hoy hay muchas iglesias y ministerios que no están muy basados en las Escrituras, ¿sabe? Y uno escucha muchas cosas, hasta libros, CDs y programas, y decimos: ¿y dónde está la Biblia en todo esto? ¿Dónde predicaron? ¿Dónde hicieron un exégesis? ¿Dónde interpretaron la palabra? Y la gente emocionadísima con lo que la gente dice, y no hay análisis de la palabra. Entonces, aplicado a nosotros, como Apolos, déjese formar. Si alguien le corrige, tenemos que notar un principio. Cuando corregimos a alguien, no es por algo personal, ¿de acuerdo? Porque quien dice: no, el pastor tiene sus consentidos. ¿Cuál? ¿Dónde? Hay gente que es más cercana por la gente en sí, y hay gente que es más lejana pues por la gente en sí, ¿no? Decimos: hermano, ¿cómo ha estado? Y hay gente que nos habla: hermano, bien, gloria a Dios. Y hay gente que dice: hermano, ¿cómo ha estado? Bien. Ah, pues bien, ¿verdad? O hay gente que le decimos: vamos a platicar. Sí, cómo no. Y hay gente que dice: agéndese, como el seguro social para enero. Hermano, no puedo. Pero hay gente cercana y hay gente lejana. Ahora, nosotros somos imperfectos también, no somos perfectos, pero a nadie podemos en la iglesia, ni por simpatía, ni por antipatía, ni poner ni quitar de ningún ministerio, porque es su trabajo, es su testimonio, su dedicación. Entonces, Apolos era recomendable por su trabajo en sí. Usted también tiene que ser recomendable. Si quiere iniciar un ministerio, siga siendo fiel, sígase formando, siga estudiando, sígase preparando, déjese corregir. A veces, tristemente, en el ministerio, una de las fallas que tenemos, corregimos y la gente no hace caso. Oiga, hermano, esto que está usted haciendo, lo podría hacer de esta forma. Para eso están los pastores y maestros. No son sabelotodos, pero es gente que lleva más años en la experiencia de las cosas de Dios y nos puede ayudar un poquito. Y nos corrigen en algo y yo sigo igual. No, hermano, yo lo hago para el Señor, yo no lo hago para los hombres. Eso no está en la iglesia. Es con los inconversos. Cuando dice es necesario obedecer a Dios, a los hombres se refiere a inconversos, al gobierno, no a la iglesia. Y hay gente que lo pica en la iglesia: no, yo estoy con Dios, aunque esté mal con los hombres. No, si está bien con Dios, tiene que estar bien con los hombres. Un buen discípulo escucha, evalúa, toma una posición y tiene una profundidad en la palabra del Señor. Es un buen discípulo. Como a Priscila y Aquila, los maestros nos corrigen con amor, ¿verdad? No lo dijeron: oye, Apolos, eres, de veras, estás mal. No, con mucho amor dijo: oye, acércate con nosotros. Algo que también hay que hacer ahí, con discreción. Mire, cuando haya un problema con alguien, no lo haga público. Hay gente que dice: yo estoy enojado con la hermana fulana.
y quiero que pase y ahorita nos vamos a arrepentir. ¿Para qué nos enteró si ustedes solos pueden hacerlo? ¿Qué hicieron Priscila y Aquila? Dijeron, aparte, oye, Apolos, bien Apolos, nadie se dio cuenta. Dios, Apolos, Priscila y Aquila. Oye, vamos a corregirte en la doctrina, háganlo con discreción, porque hay gente a la que le encanta andar produciendo problemas. Entonces, con discreción, con consideración. Ya dijimos, como discípulo, déjese corregir. Hermano, ¿en qué me puedo corregir? Qué bendición sería que nos digan, en nada, no está muy bien, en serio. Pero cuando hay alguna cosa, se puede decir. Entonces tenemos que corregirnos, ¿no? Lo siguiente es el apoyo de la iglesia. Reciba, anime y dé cartas de recomendación. De hecho, Pablo dice, ustedes son nuestras cartas de recomendación, nuestro ministerio, la gente que está siendo formada, los discípulos, los hermanos, la iglesia que está siendo ganada para Cristo. Esa es la carta de recomendación. Pero entre nosotros también tiene que haber una entrada correcta a la iglesia y una salida correcta de la iglesia. Entonces es muy importante que lo corrijamos. Ahora, los ministros que aportan experiencia, conocimiento, corrección, dijimos, nunca es por algo personal. Si alguien muy querido cae en un pecado, ¿qué tenemos que hacer? Disciplinarlo. Lo quiero mucho, pero lo tengo que disciplinar. Nos ha pasado muchas veces. Hay gente que piensa que no es así. O si alguien no me parece muy simpático, no lo conozco bien, no por eso lo voy a maltratar, tampoco. Dice la palabra, no hagas acepción de personas, o porque es nuevo, o porque es de muchos años, o porque es una denominación, o aquí todos somos bienvenidos. Tenemos un enfoque que dar. Y la complementación, recuerden, no todos somos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, diáconos, servidores, presidentes, gente que administra o gente que hace misericordia. Son 10 ministerios, pero todos somos diferentes. ¿Por qué no oramos en esta hora, hermanos? Y decimos, Señor, aquí estamos. Queremos ser predicadores. No sé cuántos quieran ser predicadores, pero nos hacen falta predicadores, hermano. Más que en los púlpitos, en las plazas, en las calles, en las colonias, hacen falta gente que predique la palabra. Si usted quiere predicar, déjese formar porque es necesario predicar la palabra. Y lo siguiente es la enseñanza. Gente que corrige con amor, que perfecciona para el ministerio. Si alguien es nuevo aquí en la iglesia, está llegando apenas, bienvenido. Nos da mucho gusto que esté con nosotros. Vamos a platicar, vamos a orar. No se siente excluido. Todos somos parte importante de la obra del Señor. Nos ponemos de pie y oramos. Padre Celestial, te damos las gracias ahora por tus bendiciones. Gracias por este tema tan precioso de tu palabra, porque vemos como en los hechos también hubo necesidad de recibir a alguien nuevo. Señor, líbranos de la conducta de estar cerrados a los nuevos, de ponerles trabas, de desanimarlos, porque esto le quita mucho al reino de Dios. Todos aquí son bienvenidos, todos son amados, sus aportaciones, sus ideas, sus perfiles ministeriales nos hacen falta como iglesia, pero Señor, queremos ser formados también. No podemos aceptarlo todo porque hay un filtro doctrinal, hay un filtro ético, pero sí aquellos que estemos bien en Cristo podemos empezar a servir más. Nos faltan predicadores, maestros, evangelistas, pastores, nos faltan servidores, Señor, diáconos, gente que administra, que hace misericordia, gente que preside bien en la obra de Dios. Te pedimos que nos ayudes a ser buenos siervos, Señor, porque esta carta nos enseña que Apolos era vehemente, era elocuente, era poderoso en las Escrituras. Qué bueno será que nosotros nos esforcemos cada día, además del trabajo, además de la escuela, además de los hijos y la casa, nos esforcemos en conocer más las Escrituras, en leerlas de manera analítica, de manera profunda, de aprender cosas nuevas, Señor, porque nadie lo sabe todo, pero sí podamos ir en tu palabra conociendo más, profundizando más, para que seamos buenos discípulos, Señor. Gracias por los hermanos que aquí son predicadores y evangelistas, que son vehementes, que son elocuentes, que son llenos del Espíritu, Señor. Gracias por ellos, pero también gracias por los pastores y por los maestros, por los apóstoles, que de una manera más pasiva están dirigiendo a la iglesia, están teniendo paciencia, formando, amando, y que, Señor, como iglesia sepamos que es un lugar donde todos podemos servir, no solamente asistir, sino servir en la obra del Señor. Cada persona que estamos aquí, Señor, recibimos doctrina, recibimos atención, pastoreo, aconsejamiento, pero también tenemos que dar, tenemos que formar nuevos discípulos, formar células, visitar gente nueva, dar clase a los niños, a los jóvenes, a los adultos aquí en la iglesia, atender grupos de damas, de varones. Hay muchas cosas que hacer, Señor. Predicación y enseñanza hace falta en todos los medios. Ayúdanos a ser siervos buenos para que tu nombre sea glorificado y que, como Apolos, los que llegan a Cristo, los podamos corregir con amor y encaminarlos con una carta de recomendación a su siguiente ministerio. Somos parte del trabajo que tú tienes con las personas. No somos la única iglesia ni tampoco la mejor. Somos una de miles en el mundo, pero que la gente que llegue con nosotros se sienta parte de la gran obra de Dios. Estamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.